Buenos días, mi nombre es María Fernanda Gálvez Castro, soy estudiante de la Academia de la Danza Mexicana de la licenciatura en Danza Opción Multidisciplinar. A continuación les voy a presentar el resultado de un proyecto integrador de las asignaturas de Didáctica para las Artes, Gestión y Políticas Culturales y Seminario de Investigación. Dicho proyecto se titula Enseñanza de Principios Generales de Movimiento a niñas y niños con trastorno del espectro autista, utilizando la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. El objetivo de presentar este trabajo en una ponencia a través de un video es que ustedes, las y los espectadores, aprecien la importancia de la enseñanza de los principios generales de movimiento que nos ofrece la danza para niñas y niños con trastorno del espectro autista a través de la teoría de aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. La razón por la que quise enfocar mi trabajo en personas con este trastorno es porque en México y en todo el mundo hay muy poca información sobre él y bueno, como podemos ver en la imagen, es pues sí algo preocupante que solo uno de cada 115 niños sean diagnosticados con este trastorno de aquellos que pues lo padecen, y también por la desinformación que existe respecto a cómo se puede apoyar a estas personas. Además, los antecedentes con trabajos de danza, movimiento, terapia o terapias con movimiento a personas con este trastorno han dado resultados favorables, lo que quiere decir que los acercamientos a través del movimiento son una buena metodología y una buena alternativa para estas personas. Por último, la elección de la teoría de Bruner es debido a que, como podremos escuchar más adelante, es una teoría que permite que el alumno explore su campo de conocimiento siendo guiado nada más por una profesora, un terapeuta, cualquier persona encargada de la enseñanza de movimiento. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre las generalidades de estos tres eh, propuestas que tengo, bueno, estos tres conceptos que tengo propuestos. El primero es la danza y los principios generales de movimiento. Eh, el movimiento corporal ha formado parte de la vida del ser humano desde sus inicios, y una de las principales funciones que se conocen desde entonces es la de la comunicación con otras seres. Esto lo podemos notar, por ejemplo, desde pequeños, cuando aún sin conocer los términos o el nombre de las cosas, somos capaces de comunicarnos a través de nuestro movimiento corporal, pues con nuestros papás o con el resto de las personas. Bueno, la danza, definida por la RAE, es literalmente la acción de bailar. Sin embargo, hay otras disciplinas como la neurociencia o la antropología que se han encargado de darle una definición desde su perspectiva, pasándola de solo ser la ejecución de movimientos acompasados a ser un elemento cultural, una herramienta integral o el medio de interacción entre el cuerpo y la mente, por ejemplo. Esta última definición es posible gracias pues al progreso y a la transformación que ha habido en la danza, en especial a partir de la danza moderna, en donde más que un elemento cultural o un hecho artístico, se ve a la danza como algo que permite integrar cualquier corporalidad humana con la necesidad de expresión y comunicación. Además, la danza ha demostrado ser muy beneficiosa para los humanos, sobre todo cuando es integrada desde edades muy tempranas, pues ayuda al buen desarrollo y mantenimiento del estado físico, mental y emocional, mejorando las capacidades de exploración, imaginación, creatividad, creación, además del desarrollo de habilidades y destrezas tales como el equilibrio, la fuerza, el ritmo, la coordinación motriz,
incluso dando conocimiento y control sobre el propio cuerpo o mejorando la plasticidad neuronal. Además, favorece muchísimo la interacción de los individuos. Por su parte, algunas de las habilidades y o principios básicos que existen y se necesitan dentro de la danza han sido propuestas por distintos estudiadores del movimiento a través de la danza. Para este proyecto en específico hablaré de las habilidades mencionadas en el trabajo de grado Movimiento, Expresión Corporal y Danza en personas con necesidades específicas de apoyo educativo de Macarena Salguero, además de los 4 principios propuestos por Rudolf Van Laven, que fue pues, un coreógrafo y un estudiador del movimiento de la danza. Estas habilidades son, bueno, las primeras van a ser la psicomotricidad, que se trata de la relación entre pues la psicología de la persona y la forma en que se manifiesta. Luego está la motricidad, que es el control pues de nuestro propio cuerpo, y esta se divide en motricidad gruesa y en motricidad fina. La motricidad gruesa se refiere a los movimientos más amplios, a los movimientos que son dados por músculos largos, y entre ellos pues está pues sí, como el tono muscular y eso. Y luego está la motricidad fina, que son justo los movimientos más pequeños, específicos y de precisión. Y estos, bueno, para esta motricidad se requiere un mayor desarrollo de los músculos y una maduración del sistema nervioso central. Luego está el sentido espacial, que se trata de la conciencia, de la relación que tenemos con el espacio, con nuestro entorno, el lugar en el que nos desenvolvemos y de cómo lo hacemos. Tiene mucho que ver con la exterocepción, que es cómo percibimos el entorno, y la propiocepción, que es cómo percibimos nuestro propio espacio. Luego está la lateralidad. La lateralidad es la predilección que se va a tener a utilizar más un hemisferio del cuerpo, y ya sea pues el derecho o el izquierdo, y esto influye mucho en la coordinación. Luego está la tensión y la relajación. Este es un concepto propuesto por Mary Woodman, una bailarina, y tiene mucho que ver con el flujo de la respiración y se entrelaza con ir con la gravedad o en contra de esta. Luego están los conceptos propuestos por Rudolf Van Laven, que son el espacio, que se refiere a la atención y a la orientación, y a la relación con objetos. Y el espacio se puede clasificar como directo o flexible, más bien se puede trabajar desde estas perspectivas. Y respecto al espacio, Rudolf Van Laven nos propone la kinesfera, que es esta imagen que tenemos abajo, que son los espacios, bueno, todo el espacio que puede abarcar el cuerpo desde sus posibilidades. Luego está el peso, que tiene que ver con la voluntad y con la intención que se le da al cuerpo. Esto puede ser un peso liviano o un peso pues pesado. Luego está el tiempo, que el tiempo que tiene que ver con las decisiones que se manifiestan como cualidades de movimiento, es decir, este puede ser súbito o puede ser sostenido, puede ser bueno, depende mucho de, por ejemplo, en velocidades, en cómo se da el movimiento. Y luego está el flujo de tensión. Este se refiere un poco a lo mismo de el concepto de tensión-relajación de Mary Woodman, y este se refiere al uso de la musculatura antagónica y agónica, y puede ser libre o puede ser sujeto. Bueno, decidí cómo elegir estos conceptos específicamente porque son
Acciones que se pueden realizar desde cualquier corporalidad y no requieren de un trabajo corporal o físico exhaustivo. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta cuando se trabaja con personas que han tenido afecciones en sus capacidades motoras, como son las personas con trastorno del espectro autista. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el trastorno del espectro autista. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales número 5 define al TEA como un trastorno del neurodesarrollo que muestra en conjunto de síntomas en relación a la comunicación, al lenguaje, a la interacción social y en su comportamiento. Los criterios que se establecen para diagnosticar a alguien con TEA son 4 específicamente. El criterio A, que es el de cuando hay déficits persistentes en la comunicación social en diferentes contextos. El criterio B, cuando los patrones de conducta, intereses, actividades o comportamientos restrictivos y repetitivos se destacan en las personas. El criterio C, que es cuando los síntomas deben estar presentes desde las primeras fases del desarrollo y aunque no se manifiesten totalmente, puede, o sea, con el paso del tiempo el entorno se va a ir superando sus capacidades. Y por último está el criterio D, que este se refiere a, perdón, el criterio D se refiere a cuando los síntomas que se encuentran presentes suelen limitar o impedir el funcionamiento cotidiano de la persona. Además, bueno, estas son las características más frecuentes. Además, existen 3 grados de autismo. En esta imagen ya es un poco, bueno, es desde hace como 2 años, 3 años. Entonces nos muestra los grados de autismo como se dividían anteriormente, pero bueno, ahora no varía mucho, solamente que ahora dividen los grados entre grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es cuando hay dificultad para alternar actividades y para organizar y planear las mismas. Es decir, se requiere de ayuda, pero no es tan indispensable como por ejemplo en el grado 2, cuando los problemas sociales son aparentes incluso cuando hay ayuda. Y bueno, ahí ya hay una aparición de comportamientos repetitivos y restringidos. Además, ansiedad y otras características específicas del trastorno. Y en el grado 3, que es cuando requieren de muchísima ayuda, es cuando estos comportamientos repetitivos y restringidos van a interferir en el funcionamiento y en el desarrollo de la persona. Además, hay graves deficiencias en cuanto a la dificultad para realizar planes o en cuanto a los problemas sociales. Y bueno, las principales áreas afectadas de las personas con trastorno del espectro autista son la comunicación y el lenguaje, el área social, la motricidad, el comportamiento y el juego. Estas personas, por ejemplo, muestran una disfunción en la capacidad de la empatía con el otro y es por eso que no logran integrar a otras personas dentro de su entorno. Debido a esto, la necesidad de utilizar actividades de tipo gestual y visual para estimular el desarrollo de sus habilidades de interacción es completamente razonable, según mencionan Guerrero y Padilla en su texto Habilidades sociales y comunicativas a través del arte a jóvenes con trastorno del espectro autista. Es decir, la danza y el trabajo con la danza puede resultar muy favorable. En general, las personas con trastorno del espectro autista se ven afectadas en la motricidad, tanto en la fina como en la gruesa, que ya vimos cuáles son, por lo que el uso del cuerpo a través de la danza les puede brindar un mayor control sobre sí mismos y nuevas alternativas de movimiento. Por ejemplo, poco a poco se ha ido implementando la psicoterapia llamada danza-movimiento terapia, en donde a través del movimiento se promueve la integración emocional, cognitiva y física del individuo. Aunque en este trabajo no nos vamos a enfocar en la danza-movimiento terapia, sí es importante recalcar los beneficios y las propuestas de acercamiento a estas personas que nos brinda esta psicoterapia. Además, en uno de sus artículos
en uno de los artículos de en uno de los artículos de Brandt López nos menciona lo siguiente. La danza es reconocida como tratamiento efectivo por la American Dance Therapy Association en personas con discapacidades médicas, sociales, físicas o psicológicas. Desde la perspectiva de la danza movimiento terapia, el movimiento es inherente a las personas. Este adquiere protagonismo a raíz de las aportaciones del análisis del movimiento de Rudolf van Laban. Cuando se habla de movimientos, se incluye la forma de caminar, de gesticular, de relacionarnos con los demás, de establecer contacto físico o de evitarlo, entre otros elementos. Con el conjunto de estos elementos es posible determinar un perfil de movimiento. Y bueno, algunos de los conceptos que aborda la danza movimiento terapia y que son muy importantes a la hora de, pues, de recalcar las posibilidades que nos da el movimiento con las personas con trastorno del espectro autista son la empatía kinestésica. Esta se refiere a cuando él o la terapeuta va a adoptar la postura del paciente o de la paciente con el objetivo de comprenderlo mejor, de comprender mejor su estado emocional y cómo percibe pues, las cosas a su alrededor. Otro es el entonamiento afectivo, y este es un término que se da para la relación que hay entre los bebés y sus padres. Es una pauta de interacción intuitiva que sirve para sintonizar la parte afectiva. Aquí, a diferencia de la imitación, que no siempre es funcional dentro de las personas con trastorno del espectro autista, lo que se hace es que el terapeuta o los padres, por ejemplo, ejecutan una conducta abierta diferente a la del paciente. Entonces, solamente se mantiene y se reflejan ciertos rasgos de la conducta original, lo que permite dar como esta sensación de empatía. Y por último está el espejamiento. El espejamiento es la observación detallada del paciente en donde se intenta imitarlo y sintonizar la respiración con él. Aquí lo que se utiliza es la comunicación a través del diálogo tónico. Es importante resaltar que la empatía que se busca es desde el terapeuta o desde el guía profesor hacia el paciente, o hacia la persona con la que se está trabajando. Bueno, actualmente existen muchos casos en los que se ha implementado la danza movimiento terapia y que ha dado resultados favorables, como es el caso de un estudio que se realizó en España, en donde se utilizó la escala EGAR para explicar que los datos obtenidos al utilizar la danza movimiento terapia en personas con TEA severo aportaron evidencias beneficiosas. Y bueno, ya por último les hablaré sobre la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner. Bruner fue un psicólogo y pedagogo estadounidense que realizó sus estudios y ejerció la docencia e investigación en Harvard durante muchos años. Entre sus principales aportaciones están el Centro de Estudios Cognitivos que fundó y la llamada Revolución Cognitiva en la que trabajó junto con Miller, además de su teoría del aprendizaje y sus investigaciones en la narrativa de las personas. La teoría del aprendizaje por descubrimiento se encuentra dentro del paradigma constructivista, lo cual explica que el conocimiento es una construcción del ser humano, en donde cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, de acuerdo con lo que ya tiene y con lo que ha ido construyendo junto con su entorno, lo que a su vez contribuye para la creación de un todo. El constructivismo tiene tres fundamentos básicos a entender. Uno es que el alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje. Otro es que la actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee en un grado considerable de elaboración. Y por último, que el alumno construye objetos de conocimiento a partir de otros que ya están construidos. Y bueno, lo que Bruner sugiere es que Bruner sugiere la teoría del aprendizaje por descubrimiento a partir de un trabajo que hace
para apoyar a la National Science Foundation en las décadas de los 60 y los 70 para la elaboración de proyectos curriculares en educación de ciencias. Lo que él propone dentro de esta teoría es que el aprendizaje escolar debe ocurrir mediante razonamientos inductivos, partiendo de situaciones, casos o ejemplos específicos hasta llegar al principio general. Entonces, con esta propuesta, la propuesta educacional pasa a enfocarse más en el proceso de construcción del conocimiento que en el conocimiento mismo, brindando las condiciones adecuadas para el desarrollo de habilidades de indagación. En esta teoría vamos a ver que el alumno no solo es receptor de la información, sino que se interesa por su propio aprendizaje y además el profesor o la profesora va a actuar como una guía brindando las herramientas necesarias para que el desarrollo del conocimiento sea posible y en determinado caso pueda ser llevado a mayores dimensiones. Esto dentro de la teoría de Brunner se le llama andamiaje. Y bueno, Brunner nos explica 3 modelos de aprendizaje. Estos modelos van a ser el enactivo, que es cuando se da por estar haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. Es principalmente utilizado en niños y bueno, este va a ser muy útil dentro de las personas con el trastorno del espectro autista. El otro aprendizaje es el icónico, donde hay mucho uso de imágenes y dibujos, que es de esta manera como aprenden y es, yo diría que la más fundamental dentro de las personas con este trastorno, pues suelen comunicarse muchísimo a través de imágenes, a través de dibujos y cosas muy visuales. Y por último está el simbólico, que es el uso de la palabra escrita y hablada. Además, nos propone 3 tipos de descubrimiento. El descubrimiento inductivo, que es donde hay una reordenación de datos para llegar a una nueva categoría. El descubrimiento deductivo, donde hay una combinación opuesta en relación a las ideas generales con el fin de llegar a enunciados específicos a través de ejemplos. Y el descubrimiento transductivo, en donde se relaciona, compara 2 elementos particulares y se advierte que son similares en uno o 2 aspectos. En el caso de las personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo, a lo mejor el inductivo y el deductivo pueden ser de mayor utilidad. Además, a lo largo de su vida profesional, Brunner se dedica muchos años a la investigación de la narrativa. Algo importante de destacar es que para Brunner no podía existir la psicología sin la cultura, tal como nos menciona el doctor Adrián Medina Liberti en una conferencia dada en la Universidad Pedagógica Nacional. Por lo que cuando él realiza sus estudios de la narrativa como metáfora de pensamiento, mantiene presente la importancia de la cultura para la creación de estas. Para esto, una definición que utiliza mucho Brunner es la de Clifford Geertz sobre la cultura, en donde menciona que la cultura es un tejido de significación que nosotros mismos tejemos en nuestro entorno, lo que hace que le demos sentido a todo. Y el recurso, según Brunner, que utilizamos para darle sentido a las cosas es la narración. Esto es muy importante mantenerlo presente a la hora de trabajar con personas con diversidad neuronal. Y bueno, habiendo explicado todo lo anterior, la enseñanza de los principios generales de movimiento dentro de la danza a personas con TEA se busca de tal manera que las y los niños con este trastorno tengan una intervención temprana en la motricidad y sean capaces de desarrollar mayores habilidades psicomotrices, lo que posteriormente les va a permitir hacer uso de su corporalidad para la comunicación de sus necesidades expresivas hacia otras personas, o lo que simplemente les va a dar un mayor conocimiento y control sobre su cuerpo a partir de la realización de dichos principios de movimiento. La idea de usar la teoría de Brunner es que el interés de generar conocimiento esté principalmente externado por ellos y por sus necesidades, que a partir de ir descubriendo nuevas posibilidades con su cuerpo también generen interés por indagar y explorar más con él.
Esto mientras la guía o profesora les va a brindar herramientas para incentivar el movimiento a través de estímulos tales como la música, el espacio, objetos, la interacción con otras personas o imágenes muy visuales, como ya les mencionaba. Además, algunos de los beneficios que para mí son relevantes dentro de la teoría de Brunner y sobre todo con estas personas es que va a superar las limitaciones del aprendizaje tradicional. Además, estimula mucho la autoestima y la seguridad, que es muy importante en el desarrollo de las personas en general, y la solución creativa de problemas y sobre todo que establece estrategias metacognitivas, es decir, permite que se aprenda a aprender, lo cual es útil para estas personas con trastorno del espectro autista. Hay que recordar que lo que se busca no es que memoricen cierto conocimiento, sino que sean capaces de generar su propio conocimiento y que a partir de que a partir de esta generación de conocimiento puedan utilizarlo dentro de su desarrollo. Hay que buscar obtener sobre todo el interés de las personas con trastorno del espectro autista a través de las nuevas posibilidades que estos puedan tener. Además, es importante mantener presentes los fundamentos de Brunner en cuanto a la cultura y la narrativa, lo que les mencionaba, pues así como las personas neurotípicas, aquellos que son neurodivergentes también se desarrollan en un propio entorno y crean narrativas para darle sentido a este. Y bueno, a continuación voy a abrir un espacio de preguntas en el que tengo dos preguntas hechas por el profesor Ulises Revilla. Bueno, la primera es, ¿por qué consideras que la danza y no cualquier otra disciplina artística es la que mejora el nivel de vida de las personas con trastorno del espectro autista? Yo no considero que únicamente la danza sea útil. Es decir, hay otros estudios de musicoterapia o arteterapia, incluso de terapia con yoga, en el que se ha trabajado con estas personas. Sin embargo, algo que considero como una ventaja dentro de la danza es que nos da estas alternativas de movimiento que pueden ser útiles y muy favorables para mejorar y para dominar la motricidad de las personas con trastorno del espectro autista. Y otra de las preguntas es, ¿sería suficiente considerar la propuesta teórica de Brunner o habrá que sustentar con alguna otra? Yo considero que existen otras propuestas de tal vez otros pedagogos que se pueden aplicar también a personas con trastorno del espectro autista siempre y cuando estas pues no sean invasivas y más bien permitan la exploración del conocimiento a partir de las necesidades del alumno. No sé, alguna propuesta como la de Freire, que es la propuesta de la pedagogía del oprimido, en la que justo se ve las necesidades del alumno, o de algún otro eh, autor que trabaja a partir del constructivismo o del culturalismo, como lo llaman. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.